Hola, soy Andrés Montanaro, hace 20 años que trabajo de preparador físico y me especializo en hockey sobre césped. Hoy vamos a hablar sobre si es necesario y sirve elongar en las sesiones de entrenamiento. Vamos a hablar de cómo se puede evaluar el nivel de flexibilidad de nuestros jugadores y nuestras jugadoras, cómo trabajar la flexibilidad, la importancia de conocer sobre RCP, primeros auxilios, cómo vendar y estribar, y la importancia de conocer las cargas por fuera del club de nuestras jugadoras y nuestros jugadores. ¿Sirve elongar en el entrenamiento? ¿Por qué elongan los atletas antes, durante y después del entrenamiento en general? Elongan primero como parte de la entrada en calor, para preparar los músculos para la actividad. Elongan para prevenir lesiones. En general es lo que la mayoría dice o se cree. Elongan muchas veces durante y después del entrenamiento para aflojar la carga o el dolor en el músculo, para mejorar la flexibilidad. ¿Sí? En general esas son las respuestas o las creencias que todos teníamos o la mayoría tienen de los deportistas de por qué elongar. Ahora, vamos una por una. Primero, elongar para preparar el músculo para la actividad. Ya hay muchos estudios que demostraron que elongar no solo no prepara el músculo para los deportes de situación, es decir, como el hockey, sino que lo que hacen al aumentar la longitud del músculo, entre un montón de otras cosas, pero bastante simplificado, disminuyen la capacidad de hacer fuerza. Entonces no solo no preparan al músculo para la actividad, sino que lo mal predisponen o lo están perjudicando. Entonces elongar en muchos estudios ya está demostrado que no serviría como entrada en calor. ¿Sí? La mejor entrada en calor ya la vimos en otro reel. Para disminuir el dolor post ejercicio, también ya existen un montón de estudios que afirman que el dolor, o demuestran, el dolor post ejercicio, el que generalmente aparece después de entrenar a intensidades elevadas o a cosas que no estamos acostumbrados, que aparecen 24 horas después y 48 horas después de entrenar, no disminuye con la elongación. Entonces tampoco estaría totalmente respaldada esa creencia de que elongar ayuda a bajar el dolor después de entrenar. No es real. Elongar para mejorar la flexibilidad. Sí ayuda a mejorar la flexibilidad, pero en determinadas situaciones y dedicándole el tiempo necesario y el espacio necesario para trabajar la flexibilidad de una de las formas más importantes, a través de la elongación. Elongar después del entrenamiento 5 o 10 minutos no mejora la flexibilidad. De hecho, a los pocos minutos de haber terminado el ejercicio, el músculo vuelve a las mismas dimensiones que tenía antes. Entonces, ¿sirve elongar? Sí, sirve. ¿Sirve elongar durante el entrenamiento o inmediatamente antes o inmediatamente después? Hay un montón de estudios que ya demuestran que esto no es favorable al rendimiento. ¿Sí? ¿Cuándo sirve trabajar la flexibilidad y elongar? Por fuera del entrenamiento. Si es después, que sea un tiempo prolongado con unas cargas manejables, ¿sí? Nunca hay que forzar al músculo demasiado ni a buscar el dolor, y de una manera planificada. Eso a mediano o largo plazo ayuda a mejorar la flexibilidad, y eso sí se traslada al rendimiento del atleta. Ahora, pensar que elongar te ayuda a entrar en calor no es real. Pensar que elongar te ayuda a bajar el dolor post entrenamiento también está cada vez más demostrado que tampoco funciona. Y para prevenir lesiones, todo lo contrario, sino que el músculo lo mal predispone principalmente para actividades que requieran fuerza. ¿Cómo se puede evaluar el grado de flexibilidad de nuestros atletas? Hay distintas maneras. Una muy sencilla, que obviamente tiene un montón de cosas que pueden servir y otras que no, es el test de Wells y Dillon. Capaz que lo escucharon mencionar. Es muy sencillo de aplicar, es con un cajón o una plataforma de madera, donde el atleta se sienta en el piso y apoya los pies contra ese cajón. Y sobre el mismo hay una regla en donde el 0 coincide exactamente con el lugar donde apoya los pies el atleta, y tiene que tratar de estirar las manos sin flexionar las rodillas y tratar de llegar lo más lejos posible. A medida que va pasando el 0, va sumando centímetros con la mano, y si no llega al 0, son centímetros negativos, ¿sí? -1, -2, -3, -4.
¿Qué tiene este testeo? Primero, es muy fácil de hacer y de aplicar, y para trabajar con planteles o gran cantidad de atletas es bastante práctico. Sirve para tener un registro de cómo están a nivel de flexibilidad de ciertos grupos musculares, zona posterior. No es súper exacto porque mostró errores en gente con piernas cortas y brazos largos, ¿sí? Por ejemplo, pero es una herramienta que podemos utilizar. Que también se puede tomar como referencia. Algunos autores dicen que todos los resultados que den por abajo de 10 centímetros son atletas que están con un riesgo de lesión más elevado por acortamiento de grupos musculares posteriores. Y también se puede utilizar para identificar el pico máximo de crecimiento. Esta es principalmente para divisiones inferiores, menores, en donde identificar el pico máximo de crecimiento puede ser algo muy útil para empezar a trabajar ciertos aspectos del entrenamiento a nivel de alto rendimiento. ¿Cómo se puede trabajar la flexibilidad? Algo que a mediano o largo plazo puede ser muy favorable para la vida útil del atleta o para su mejor rendimiento. Primero, la flexibilidad es algo muy amplio y muy general, entonces va a depender de cada músculo, de cada grupo articular. No es lo mismo ser flexible en tren inferior que en tren superior, depende también la contextura y el tipo de atleta, ¿sí? Entonces, siempre hay que pensarlo el trabajo de flexibilidad como un trabajo a mediano o largo plazo que hay que sostener en el tiempo. Distintas publicaciones fueron demostrando que no es necesario estar 1 minuto, 2 minutos tensionando el músculo, ¿sí? Entre 15 y 30 segundos es suficiente. También hay estudios que demuestran que no hace falta hacer 15 repeticiones de esta tensión al músculo, ¿sí? Sino que con 4 repeticiones por grupo muscular ya genera una respuesta necesaria para mejorar la flexibilidad. Y también los estudios sostienen que esto hay que mantenerlo en el tiempo, como mínimo 3 veces por semana, si uno quiere mejorar la flexibilidad. Si es posible todos los días, piden algunos también, aunque en nuestra realidad es muy difícil, pero si necesitamos trabajar la flexibilidad con alguien, tenemos que pensar a mediano o largo plazo que por lo menos lo puede hacer 3 o 4 veces por semana, con una duración que no tiene que ser tan larga, pero sí abarcando los grupos musculares que quizás más nos interesa trabajar. Y hay que tener en cuenta que si una semana esto no se realiza, se retrocede un montón. Entonces hay que tener constancia y dedicarle tiempo y concentración al trabajo de flexibilidad para obtener una mejoría. ¿Qué aspectos que no son directamente de la preparación física deberíamos conocer como preparadores físicos y estar capacitados al respecto? ¿Sí? Nosotros no tenemos que meternos en la tarea del médico o en la tarea del kinesiólogo, sí trabajar en conjunto y tratar de abordar cada situación de una manera integral entre todos los profesionales, pero hay algunos aspectos que quizás no son tanto de la preparación física y sí son más de la kinesiología o de la medicina, que sí deberíamos saber, porque son algunos indispensables y otros muy necesarios en nuestro trabajo. Primero, hay que saber primeros auxilios y RCP. La mayoría lo tenemos en nuestra formación, pero en el caso de no tenerlo, hay que capacitarse en esto, ¿sí? RCP y primeros auxilios, todas las personas que trabajan en deporte tienen que saberlo. Si todavía en tu club no tuvieron una capacitación al respecto, trata de insistir para que la tengan, ¿sí? Todos, no solo los preparadores físicos, sino también jugadoras, jugadores, entrenadores, todas las personas que están alrededor de la cancha tendrían que saber RCP y primeros auxilios. Entonces, capacitarse y actualizarse constantemente siempre que se pueda en este aspecto. Pero después hay otras cosas que por ahí no estamos tan acostumbrados y son muy útiles al momento de estar al costado de una cancha o preparando o ayudando a un deportista para competir, que es saber vendar, principalmente tobillos, y saber estribar. Esto no es tan difícil de aprender. Lo ideal es que si tenés algún kinesiólogo conocido o hay alguno en el club, pedirle que te enseñe a vendar correctamente y estribar. En general se enfoca en tratar de limitar el movimiento que generó la lesión o que provocó la lesión, limitar ese movimiento a través de un vendaje o una cinta adhesiva o esparadrapo, para que de esta forma el deportista pueda continuar, siempre y cuando sea aconsejable, con la actividad sin correr tanto riesgo de agravar la lesión, ¿sí? En el caso de esguinces leves principalmente. Igualmente yo les voy a dejar en la descripción
algunos tutoriales en donde se explica bastante sencillo, pero ya les digo, lo ideal es tener algún profesional de la salud que les pueda enseñar, o si no, hacer algún curso al respecto que va a resultar muy útil en nuestro trabajo al costado de la cancha. Ojo con pasarse con las cargas de entrenamiento, principalmente en edades juveniles, adolescentes, cuando no tenemos en cuenta la carga del colegio. ¿Sí? Hay un montón de colegios que tienen mucha carga deportiva y nosotros cuando planificamos nuestra sesión de preparación física lo pensamos en base a una estructura de planificación, en base a un trabajo que venimos realizando y de todo el grupo en conjunto. Bueno, es importante saber qué carga de colegio están recibiendo las jugadoras o los jugadores, porque si es una carga de mucha intensidad física principalmente, tenemos que tenerla en cuenta para bajar nuestra intensidad y nuestras cargas en el club. Entonces, muy importante conocer más o menos, hablando con las jugadoras, o si conocemos la institución educativa, mucho mejor, para tener en cuenta la carga del colegio y no sobrecargarlas en el club. Obviamente también hay que tener en cuenta la carga psicológica, emotiva, por otras cosas, pero en este caso nos enfocamos en la carga física, la importancia de tener en cuenta lo que hacen en el colegio. Bueno, eso fue todo por este episodio. Si te gustó, suscríbete al canal, que vamos a estar subiendo videos todas las semanas. Deja tus comentarios.